Si ese anillo es tuyo, yo soy la reina de Inglaterra, gritó la condesa de Alcántara arrancando la joya de las manos temblorosas de la niña. Si ese anillo es tuyo, yo soy la reina de Inglaterra. Las palabras cayeron como un látigo sobre el gran salón del Palacio de Sevilla. El eco de esa sentencia rebotó contra las paredes de mármol, se filtró entre los candelabros de cristal y atravesó el pecho de cada noble presente como una estocada calculada. Las lámparas doradas brillaban como pequeños soles suspendidos sobre el salón, derramando luz cálida sobre vestidos de seda bordados con hilos de oro y trajes impecables que costaban más que el alimento de una familia durante un año entero. El aroma de perfumes franceses se mezclaba con el olor a vino español añejo. El suelo de mármol blanco reflejaba cada pisada, cada gesto, cada mirada cruel. Era una noche diseñada para celebrar la grandeza de los poderosos, pero lo que nadie imaginaba era que esa misma noche se convertiría en el escenario de una verdad imposible de ocultar. En el centro de aquel lujo exagerado, rodeada por un círculo de rostros pintados y sonrisas falsas, estaba ella, Lucía, una niña de apenas 12 años con el uniforme gris de sirvienta que le quedaba grande, el cabello oscuro recogido en una trenza desprolija y los ojos hinchados por el llanto contenido. Sus manos pequeñas temblaban mientras sostenía una bandeja de plata vacía que había dejado caer segundos antes, provocando un estruendo que detuvo la música, las conversaciones y hasta las respiraciones. Nadie en aquella sala dorada habría notado su presencia si no hubiera sido por ese grito ahogado que escapó de sus labios. Sus ojos se habían clavado en el anillo que colgaba del cuello de la condesa, un anillo de oro viejo con una piedra azul oscura, pequeña pero brillante, rodeada por una inscripción que solo ella conocía, un anillo que había pertenecido a su madre. ¿Alguna vez has sentido que una sola imagen puede desenterrar un pasado entero? Quizás tú también has visto algo que te trajo recuerdos dolorosos, algo que todos creían perdido, pero que seguía vivo en tu memoria. Si ese anillo es tuyo, yo soy la reina de Inglaterra, repitió la condesa Mariana de Alcántara, levantando la joya en alto como si fuera un trofeo de guerra. Su vestido de terciopelo rojo sangre se movía con cada gesto teatral. Las perlas que cubrían su cuello brillaban con arrogancia, y su sonrisa era la de un depredador que ha encontrado a su presa perfecta. Alrededor de ella, los nobles estallaron en carcajadas, risas agudas, graves, estrondosas que se multiplicaban como una plaga. Algunos se tapaban la boca fingiendo escándalo, otros señalaban a Lucía con el dedo como si fuera un animal de circo. El murmullo crecía como una tormenta que amenazaba con ahogar cualquier verdad. ¡Qué insolencia!, gritó un marqués de bigote encerado, levantando su copa de coñac. «Esta mocosa quiere robar las joyas de la condesa», añadió una duquesa de abanico plateado, provocando otra ola de risas crueles. Nadie se atrevía a defender a la niña, nadie se atrevía a cuestionar a la condesa. En aquel mundo de títulos y fortunas heredadas, una huérfana no era más que polvo bajo las botas de los poderosos. Todos esperaban que Lucía bajara la cabeza, que huyera llorando, que confirmara con su silencio que no era más que una sirvienta loca. Pero había algo en su mirada que nadie supo leer, un fuego oculto que ardía bajo capas de miedo y dolor. Lucía apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió el calor subiendo por su cuello, quemándole las mejillas, llenándole los ojos de lágrimas que se negaba a derramar. No frente a ellos, no frente a quienes habían reído mientras ella servía vino, mientras limpiaba sus platos, mientras desaparecía en las sombras como si no existiera. Pero esta vez, algo ardía dentro de ella, una voz que resonaba desde un lugar lejano, desde el último suspiro de su madre en aquella cama de hospital humilde. Las palabras de su madre regresaban ahora como un eco sagrado. La pequeña habitación del hospital olía a desinfectante y a flores marchitas. Su madre, con el rostro demacrado pero los ojos aún brillantes, sostenía las manos frías de Lucía entre las suyas. «Tu padre era noble, hija mía», susurró con una voz que apenas se escuchaba. «Algún día
La verdad saldrá a la luz. No tengas miedo de reclamar lo que es tuyo. Pero mamá... Lucía intentó hablar, pero su madre apretó sus manos con una fuerza inesperada. La dignidad no se negocia, mi amor. Recuérdalo siempre. La dignidad no se negocia. El sonido de una copa quebrándose la trajo de vuelta al presente. Estaba de nuevo en el salón dorado, rodeada de risas crueles y miradas despectivas. Pero ahora había algo diferente en su pecho. Las palabras de su madre resonaban como un tambor de guerra. Respiró hondo. El aire le llenó los pulmones con un ardor doloroso, pero necesario. Levantó la cabeza despacio, enderezó los hombros que habían aprendido a encorvarse para no molestar, y entonces dio un paso adelante. El murmullo comenzó a cambiar de tono. Las risas se apagaron lentamente. Todos miraban con incredulidad a aquella niña que se atrevía a desafiar el orden natural de su mundo. ¿Acaso no sabía cuál era su lugar? «Puedo demostrarlo», dijo Lucía con una voz que no parecía salir de su garganta, sino de un lugar más profundo. La frase cortó el aire como un cuchillo invisible. El salón quedó en silencio absoluto, un silencio tan denso que se podía escuchar el crepitar de las velas. Nadie se movió, ni siquiera las copas temblaban. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar lo que estaba por suceder. Si esta historia ya te ha conmovido en estos primeros minutos, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. La condesa arqueó una ceja perfectamente delineada. Una sonrisa perversa se dibujó en sus labios pintados de carmín oscuro. ¿Demostrar? La palabra salió de su boca como veneno dulce. Esto tengo que verlo. Adelante, huérfana. Demuéstranos que no eres una ladrona mentirosa. Los nobles se inclinaron hacia adelante con los ojos brillando de expectación morbosa. Algunos apostaban en voz baja cuánto tiempo tardaría la niña en quebrarse. Otros ya imaginaban el castigo que vendría después de semejante atrevimiento. El aire olía a crueldad disfrazada de entretenimiento. ¿Quién no ha sentido así alguna vez? Invisibles, descartables, juzgados antes de poder hablar. Todos hemos enfrentado momentos en que debemos elegir entre aceptar la humillación o defender nuestra dignidad. Lucía extendió su mano pequeña, temblorosa pero firme. Sus dedos se abrieron despacio como pétalos de una flor oscura. «Dele vuelta al anillo, señora. En la parte interior hay una inscripción. 3 palabras en latín que solo mi madre conocía». El murmullo regresó como una ola. Varios invitados se miraron entre sí con sorpresa. La condesa frunció el ceño. Había llevado aquel anillo colgando de su cuello durante años, exhibiéndolo como parte de su colección de joyas heredadas. Era solo una pieza más entre docenas. Nunca se había molestado en examinar sus detalles, pero había algo en la seguridad de la niña que la inquietaba. Algo que no encajaba con la imagen de una sirvienta desesperada inventando historias. Con un gesto de fastidio, giró el anillo bajo la luz de los candelabros. Sus ojos se entrecorraron mientras buscaba algo que confirmara la locura de la niña. Los segundos se estiraban como horas. El público contenía la respiración. Nadie parpadeaba, y entonces su rostro palideció. Las risas murieron en gargantas cerradas. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Allí, grabadas en letras minúsculas que el tiempo no había borrado, estaban las palabras que nadie más debía conocer. Amor vincit omnia. El amor todo lo vence. El silencio que siguió fue tan absoluto que dolía en los oídos. Nadie se atrevía a romper ese momento. Era como si una verdad antigua y terrible acabara de entrar en el salón y nadie supiera cómo recibirla. La condesa Mariana de Alcántara sostuvo el anillo entre sus dedos como si de pronto pesara toneladas. Su respiración se había vuelto irregular. El rubor de sus mejillas, antes producto del vino y la diversión, ahora era pánico contenido. Sus labios temblaban, sus manos temblaban. Todo su cuerpo parecía a punto de desmoronarse. «¿Cómo?» balbuceó sin poder terminar la frase. Su mirada saltaba del anillo a la niña, de la niña al público, del público nuevamente al anillo.
La máscara de superioridad se resquebrajaba frente a los ojos de todos. Lucía, en cambio, había recuperado algo que creía perdido: la fuerza de quien no tiene nada que perder, la fuerza de quien lleva la verdad grabada en el alma. Dio otro paso adelante. Su voz, aunque suave, resonó con una claridad que obligó a todos a inclinarse para escuchar cada sílaba. Mi madre se llamaba Elena Torres. Era dama de compañía en este mismo palacio hace 13 años. Los murmullos comenzaron como un susurro y crecieron hasta convertirse en un oleaje de voces sorprendidas. Varios rostros ancianos se iluminaron con el reconocimiento. Otros fruncían el ceño intentando recordar. Ese anillo se lo dio mi padre antes de que ella fuera expulsada por estar embarazada. Las palabras embarazada y expulsada flotaban en el aire cargadas de un significado que todos entendían, pero nadie se atrevía a pronunciar. El escándalo era palpable. Algunos se llevaron las manos al pecho fingiendo sorpresa, pero en sus ojos había complicidad. Sabían, siempre habían sabido. Una mujer mayor vestida de negro se adelantó apoyándose en su bastón de ébano. Sus pasos resonaban en el mármol como golpes de martillo. «Yo la recuerdo», dijo con voz temblorosa que cortaba el murmullo. «Elena Torres, una muchacha hermosa, de modales dulces. Desapareció una noche sin explicación. Nadie volvió a hablar de ella. El testimonio cayó como una piedra en agua quieta. Las ondas se expandieron alcanzando a todos. Más cabezas asentían lentamente. Más murmullos confirmaban la memoria colectiva que había sido enterrada bajo capas de conveniencia y miedo. Pero lo que nadie esperaba era lo que Lucía haría a continuación. Metió la mano en su bolsillo y todos contuvieron la respiración. ¿Qué más guardaba aquella niña? ¿Qué otras verdades estaban a punto de salir a la luz? Lucía sacó un pañuelo gastado, doblado con cuidado como si guardara dentro el tesoro más valioso del mundo. Lo abrió despacio con manos que ya no temblaban. Del interior extrajo un retrato en miniatura. La pintura, aunque antigua y algo borrosa por el paso de los años, mostraba a un hombre de rostro severo, cabello oscuro y ojos profundos, junto a una mujer de belleza radiante, con una sonrisa que iluminaba todo el cuadro. Extendió el retrato hacia la condesa. «Este es mi padre, y esta es mi madre». La mano de Mariana de Alcántara tembló violentamente al tomar el pequeño óvalo de marfil. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Un grito ahogado escapó de su garganta. La copa que sostenía en la otra mano cayó al suelo quebrándose en 1000 pedazos. El vino tinto se derramó como sangre sobre el mármol blanco. El rostro del hombre en el retrato era inconfundible. Era su hermano, el conde Sebastián de Alcántara, quien había muerto misteriosamente años atrás en circunstancias que la familia nunca aclaró del todo. «Imposible», susurró la condesa, pero la palabra salía rota, sin convicción. Sus propias manos la traicionaban mientras sostenía el retrato. Mi hermano nunca». Pero no pudo terminar. La verdad era demasiado evidente. Los ojos de Lucía, la forma de su nariz, la curva de su sonrisa cuando no estaba asustada, la manera en que sostenía la cabeza con dignidad incluso en medio de la humillación. Todo era idéntico a Sebastián. Un anciano cortesano que había permanecido en silencio hasta entonces se adelantó con pasos lentos pero firmes. Su traje gris perla y su barba blanca le daban un aire de autoridad que nadie se atrevía a cuestionar. Había servido a 3 generaciones de Alcántaras y su palabra valía más que la de cualquier otro presente. «Señora condesa», dijo con voz grave, que resonó en cada rincón del salón. El eco de sus palabras hizo vibrar los candelabros. «Yo serví a su familia por más de 40 años. Y recuerdo perfectamente a Elena Torres». Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara. Todos lo miraban como si fuera un profeta revelando verdades ocultas. También recuerdo cómo su hermano la amaba en secreto. Los vi juntos en el jardín una noche de verano. Vi cómo él le entregaba ese anillo con manos temblorosas. Escuché las palabras que le dijo. El silencio era tan pesado que algunos sentían que les costaba respirar. El anciano,
continuó con los ojos brillando de lágrimas contenidas. El anillo, él se lo dio antes de morir. Le hizo prometer que lo guardaría para su hija, para la hija que él sabía que vendría. Pero después de su muerte, el anillo desapareció. Elena fue expulsada en mitad de la noche como una ladrona. Y algunos dijimos que el anillo había sido robado. Su mirada se clavó en la condesa como un juicio silencioso. Otros sospechábamos que alguien de la familia lo había tomado, alguien que quería borrar cualquier evidencia de aquel amor prohibido. La acusación implícita flotaba en el aire como una espada a punto de caer. La condesa retrocedió un paso, tropezando con su propio vestido. El terciopelo rojo se enganchó en sus tacones y casi la hace caer. Varios nobles se apresuraron a sostenerla, pero ella los apartó con gestos bruscos. Yo lo encontré entre las pertenencias de mi hermano, tartamudeó con la voz quebrada. No sabía qué, pero la mentira era tan evidente que nadie la creyó. Varios nobles comenzaron a murmurar con indignación. Las mismas bocas que minutos antes reían con crueldad, ahora susurraban con desaprobación. Las mismas manos que habían señalado a Lucía con desprecio, ahora se cruzaban en juicio contra la condesa. El cazador se había convertido en presa. Lucía, con lágrimas finalmente rodando por sus mejillas, dio otro paso adelante. Ya no era la niña asustada que sostenía una bandeja, era alguien más. Alguien que había encontrado su voz después de años de silencio forzado. Mi madre murió hace 3 años, en una casa humilde, dijo con voz clara, que no pedía lástima, solo justicia. Sin dinero, sin ayuda, sin el apellido que le correspondía. Ella nunca quiso nada más que dignidad. Los recuerdos la golpeaban como olas. Su madre tosiendo en esa cama estrecha. El olor a medicinas baratas que nunca funcionaban. Las manos frías que apretaban las suyas en las noches oscuras. «No tengas miedo, mi amor», susurraba su madre con los ojos brillando de fiebre. «La dignidad no se negocia. Nunca lo olvides. La dignidad no se negocia». Las lágrimas caían ahora sin control, pero Lucía no las limpiaba. Dejaba que todos las vieran, que todos supieran el precio del silencio y la vergüenza impuesta por otros. Antes de morir, me contó la verdad. Me dijo que mi padre era noble, que me había amado, que el anillo era la prueba de ese amor, y me hizo prometer que algún día lo recuperaría. No por su valor, sino por lo que representaba. Su voz se elevó con una fuerza que nadie esperaba. Yo no vine aquí a robar nada. Vine a servir, a sobrevivir. Pero cuando vi ese anillo colgando de su cuello como si fuera un simple adorno, no pude callar más. Giró hacia el público que la observaba en silencio absoluto. Ya no había risas, ya no había burlas, solo rostros pálidos y ojos llenos de lágrimas o vergüenza. Ese anillo es lo único que me queda de mis padres. Y ustedes, su dedo pequeño los señaló a todos uno por uno. Todos ustedes me miraron como si fuera basura por reclamarlo. Me llamaron ladrona. Me humillaron delante de todos. Las palabras eran golpes que caían sobre cada conciencia. Algunos nobles bajaron la vista incapaces de sostener la mirada de aquella niña que los estaba juzgando con más severidad que cualquier tribunal. Si esta revelación te llegó al corazón, comparte esta historia con alguien que necesita recordar que la dignidad siempre prevalece. Comenta si tú también has sido subestimado alguna vez. Tu historia importa y puede darle fuerza a otros. La condesa, con el rostro bañado en lágrimas que arrastraban el maquillaje perfecto, cayó de rodillas frente a Lucía. El sonido de sus rodillas golpeando el mármol resonó como un trueno en el silencio. Su corona de perlas se inclinó. Sus manos perfectamente cuidadas temblaban al intentar alcanzar a la niña. «Perdóname», sollozó Mariana con una desesperación que parecía auténtica. «Perdóname por no verte antes, por dejarte servir como criada cuando eres mi sobrina, la única heredera de tu padre». Los sollozos sacudían su cuerpo entero. El orgullo que la había definido toda su vida se quebraba en pedazos frente a todos. Las lágrimas empapaban el uniforme gris de Lucía, pero la niña permanecía rígida, sin devolver el abrazo.
No era frialdad lo que la mantenía inmóvil. Era la herida todavía abierta de años de abandono, de noches frías en un orfanato donde nadie preguntaba su nombre, de días enteros limpiando los platos de quienes la miraban como invisible. El salón del Palacio de Sevilla se había transformado en un escenario de emociones encontradas. Los nobles observaban la escena con una mezcla de conmoción y culpa. Algunos lloraban abiertamente con las manos cubriéndose el rostro. Otros se miraban entre sí, reconociendo en silencio que habían sido cómplices de una injusticia que duraba generaciones. El marqués, que minutos antes había gritado ladrona, ahora sostenía su copa vacía con las manos temblorosas, incapaz de mirar a nadie a los ojos. La duquesa del abanico plateado había dejado caer el abanico al suelo. Se tapaba la boca con ambas manos, como si quisiera retener las palabras crueles que había pronunciado y que ahora la perseguían como fantasmas. ¿Cuántos de nosotros escondemos secretos, dolores, verdades que preferimos no ver? ¿Cuántos nos volvemos invisibles para sobrevivir en un mundo que no nos quiere escuchar? Lucía, con una madurez que no correspondía a sus 12 años, retiró suavemente las manos de su tía y dio un paso atrás. Su rostro, aunque mojado por las lágrimas, mostraba una serenidad que helaba más que cualquier grito. Era la calma de quien ha decidido que el silencio ya no es una opción. «No quiero su perdón por lástima», dijo con voz firme pero sin rabia. Cada palabra era un martillo que caía sobre el silencio. «No quiero que me abrace porque todos están mirando». La condesa alzó la vista sorprendida. Nunca nadie la había rechazado. Nunca nadie se había atrevido a cuestionar sus gestos de generosidad. «Pero tú eres mi sobrina. Eres una alcántara». Extendió la mano como si quisiera entregarle el mundo. «Tienes derecho a todo lo que tu padre dejó. Vivirás en el palacio. Tendrás maestros, vestidos, joyas, todo lo que una joven de tu posición merece». Los murmullos de aprobación comenzaron a crecer. Varios nobles asentían como si aquello solucionara todo, como si el dinero pudiera borrar años de humillación, como si las joyas pudieran curar heridas que sangraban en silencio. Pero Lucía negó con la cabeza despacio. El gesto era suave pero definitivo. Retiró el anillo del cuello de su tía con movimientos cuidadosos, casi reverentes. Lo sostuvo en alto para que todos pudieran verlo. La luz de los candelabros se reflejaba en la piedra azul, haciéndola brillar como una lágrima congelada en el tiempo. «No quiero títulos ni fortunas, tía», dijo pronunciando la palabra tía por primera vez, pero sin el calor que debería acompañarla. Era una palabra vacía, una etiqueta sin amor todavía. «Solo quiero que el nombre de mi madre sea limpiado. Que todos sepan que ella no fue una vergüenza, sino una mujer que amó con honor. Que nadie vuelva a decir que fue una cualquiera o una aprovechada». Las palabras resonaron con tanta fuerza que varios invitados bajaron la cabeza avergonzados. El peso de la culpa colectiva se asentaba sobre todos como una manta pesada. Las mismas personas que habían reído ahora sentían la vergüenza quemándoles las mejillas. El anciano cortesano que había confirmado la historia de Elena Torres se adelantó nuevamente. Sus ojos brillaban con lágrimas que ya no podía contener. «Tiene razón», declaró con voz solemne que cortó los murmullos. «Elena Torres fue una mujer honorable, que amó al conde Sebastián con pureza. Y él la amó a ella con todo su corazón. Lo vi. Yo fui testigo». Hizo una pausa para limpiar sus ojos con un pañuelo blanco. Pero las presiones de la familia, las conveniencias sociales y el miedo al qué dirán los separaron. Cuando Sebastián murió, ella quedó sola, vulnerable, y en lugar de protegerla, la borramos. La convertimos en un secreto sucio que había que esconder. Su voz se quebró en la última frase. «La dignidad no se negocia», dijo repitiendo las palabras que Lucía había pronunciado antes. «Pero nosotros la negociamos, la vendimos por apariencias, y una mujer inocente pagó el precio». Las lágrimas corrían ahora por los rostros de muchos presentes. No eran lágrimas de lástima, sino de reconocimiento, de culpa colectiva, de vergüenza por haber sido parte de un sistema que destruía vidas para mantener fachadas vacías. Una mujer joven vestida de verde,
Se adelantó limpiándose las mejillas con manos temblorosas. Yo también fui dama de compañía, confesó con voz que apenas se escuchaba, pero que todos escucharon en el silencio. Y sé lo que se siente ser tratada como mueble. Admirar en silencio. Desaparecer cuando ya no sirves. Ser invisible hasta que molestas. Otras voces comenzaron a sumarse. Confesiones susurradas de injusticias similares, de amores prohibidos, de hijos escondidos, de mujeres expulsadas. El salón se había convertido en un confesionario colectivo donde la verdad de Lucía había abierto compuertas que llevaban décadas, tal vez siglos, cerradas. Lucía cerró los ojos un instante. De pronto ya no estaba en el salón dorado. Estaba de nuevo en aquella habitación pequeña. Su madre la abrazaba con brazos débiles pero llenos de amor. «Cuando sea tu momento», susurraba su madre con voz ronca, «no tengas miedo de decir la verdad. La verdad puede doler, pero el silencio duele más. La dignidad no se negocia, mi amor. Nunca lo olvides». El sonido de alguien sollozando la trajo de vuelta al presente. Estaba de nuevo en el palacio, rodeada de nobles que ya no reían, que ya no la miraban con desprecio. En sus ojos había algo diferente. Respeto, quizás incluso admiración. La condesa, aún de rodillas, sollozaba sin control. «Lo siento», repetía una y otra vez como un mantra desesperado. «Lo siento mucho. No sabía, no quería». Lucía se arrodilló frente a ella hasta quedar a su altura. Sus ojos oscuros y profundos como los de su padre miraron directamente a los de su tía. No había odio en esa mirada, solo una claridad terrible que no pedía venganza, sino verdad. «Si de verdad lo siente», dijo con una calma que desarmaba cualquier defensa, «entonces ayúdeme a honrar su memoria, no con dinero, no con títulos, sino con verdad. Diga en voz alta, frente a todos, quién fue mi madre». El desafío era claro. No bastaban las lágrimas, no bastaba el abrazo. La verdad debía ser proclamada públicamente para que el fantasma de Elena Torres pudiera finalmente descansar en paz, para que su nombre dejara de ser un susurro vergonzoso y se convirtiera en un testimonio de amor y dignidad. La condesa respiró hondo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, manchando el maquillaje perfecto que había tardado horas en aplicar. Sus manos temblaban al ponerse de pie con dificultad. El vestido de terciopelo pesaba como si estuviera hecho de plomo. Giró hacia el público con pasos inseguros. Todos la miraban esperando. El silencio era tan denso que se podía sentir el peso del aire sobre los hombros. Era el momento de la verdad, el momento en que décadas de mentiras serían finalmente expuestas a la luz. Elena Torres comenzó con voz quebrada que apenas se escuchaba. Tragó saliva y continuó más fuerte. Elena Torres no fue una vergüenza. Fue la mujer que mi hermano Sebastián amó con todo su corazón. Los murmullos crecieron, pero ella levantó la mano exigiendo silencio. Había empezado y ya no podía detenerse. Las palabras salían como agua rompiendo un dique. Fue expulsada de este palacio por un embarazo que no era un pecado, sino el fruto de un amor verdadero. Yo lo sabía, mi familia lo sabía, y todos callamos porque nos importaba más el apellido que la vida de una mujer inocente, más la apariencia que la justicia, más el qué dirán que el corazón de nuestro propio hermano. Su voz se elevaba con cada frase. Las lágrimas corrían libremente, pero ya no las limpiaba. Elena murió en la pobreza, mientras nosotros cenábamos en platos de oro. Su hija, mi sobrina, creció como huérfana mientras yo exhibía el anillo que le pertenecía por derecho. Mientras yo dormía en sábanas de seda, ella temblaba de frío en un orfanato. Algunos nobles intentaron interrumpir incómodos, pero la condesa alzó la voz aún más. Y esta noche, frente a todos ustedes, declaro que Lucía Torres de Alcántara es la heredera legítima del conde Sebastián, y que el honor de su madre será restaurado, no como favor, no como caridad, sino como justicia. El aplauso que siguió no fue de cortesía. Fue un estallido espontáneo que sacudió las paredes del palacio. Algunos aplaudían de pie con lágrimas en los ojos. Otros gritaban «¡Justicia!» con los puños en alto.
El sonido era tan ensordecedor que las lámparas de cristal temblaban amenazando con desprenderse del techo. Lucía en el centro de todo, sostenía el anillo contra su pecho y cerraba los ojos permitiéndose por primera vez en años sentir que su madre estaba allí, invisible pero presente, abrazándola desde donde quiera que estuviera, susurrándole que lo había hecho bien, que había defendido su dignidad, que había peleado por la verdad. La dignidad no se negocia. Las palabras resonaban en su mente como un eco eterno. Pero entonces, en medio del aplauso ensordecedor, Lucía levantó la mano pidiendo silencio. El gesto fue tan inesperado que la multitud obedeció casi al instante. Las palmas se detuvieron una a una hasta que el salón volvió a sumirse en un silencio expectante. Todos la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Aquella niña que había entrado como sirvienta ahora dominaba la atención de los más poderosos de Sevilla. «Hay algo más que deben saber», dijo Lucía con voz clara. Caminó despacio hasta una mesa cercana donde descansaban varias velas encendidas. Tomó una con cuidado. La llama danzaba iluminando su rostro desde abajo, creando sombras que la hacían parecer mayor, más sabia, más fuerte. «Mi madre, antes de morir, me hizo prometer algo». Hizo una pausa dejando que la tensión creciera. El único sonido era el crepitar de las llamas y las respiraciones contenidas. Me hizo prometer que si algún día encontraba a la familia de mi padre, no buscaría venganza, que no dejaría que el rencor envenenara mi corazón. Los murmullos eran ahora de sorpresa. ¿Acaso la niña no iba a reclamar su herencia? ¿No iba a exigir castigo? ¿No iba a hacer pagar a quienes la habían condenado al abandono? Lucía continuó caminando entre los invitados que se apartaban para dejarla pasar como si fuera una procesión sagrada. La vela en su mano era como una antorcha iluminando verdades en la oscuridad. «Mi madre me enseñó que la verdadera riqueza no está en los palacios ni en las joyas», dijo con voz que se quebraba pero no se detenía. «Está en el amor que guardamos en el corazón. Ella murió pobre, sí, pero murió amada por mí. Y eso, para ella, era suficiente. Eso era todo». Algunas mujeres comenzaron a sollozar abiertamente. El anciano cortesano se llevó una mano al pecho como si las palabras le atravesaran el corazón. Lucía se detuvo frente a un espejo enorme con marco dorado que cubría toda una pared. Se miró en él sosteniendo el anillo frente a su reflejo. «Durante años me pregunté por qué mi madre guardaba este anillo si le traía tanto dolor», confesó mirando su propio reflejo como si hablara con un fantasma. «¿Por qué no lo vendió cuando nos faltaba comida? ¿Por qué lo escondía bajo su almohada como si fuera más valioso que el oro? ¿Por qué lloraba cada vez que lo miraba, pero nunca lo soltaba?» Giró para enfrentar nuevamente al público. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero su voz era firme como el acero. «Ahora lo entiendo. No lo guardaba por su valor material. Lo guardaba porque era la prueba de que ella había sido amada, de que su amor había sido real, de que yo no era un error, sino el fruto de algo hermoso, de que mi existencia tenía significado». Las lágrimas caían libremente por su rostro, pero su voz no temblaba. «Por eso no vine aquí a robar. No vine a reclamar fortunas. Vine a recuperar la verdad. A rescatar el nombre de mi madre del silencio y la vergüenza. A decir en voz alta lo que todos ustedes susurraban en secreto». La condesa, aún con el rostro hinchado por el llanto, se acercó lentamente. Sus pasos resonaban en el mármol. «Entonces, ¿qué quieres, Lucía?» Su voz era genuina, despojada de toda arrogancia. «Dime qué puedo hacer para reparar el daño. Para devolverte aunque sea una parte de lo que te quitamos». Lucía la miró durante un largo momento. En ese silencio se podía escuchar el crepitar de las velas, el roce de las telas, la respiración contenida de cientos de personas esperando un veredicto. «Quiero una lápida digna para mi madre», dijo finalmente. La petición era simple pero cargada de significado, con su nombre completo. «Elena Torres de Alcántara. Quiero que diga que fue amada por el conde Sebastián, que fue una mujer de honor, y que dejó una hija que nunca olvidó sus enseñanzas,
que nunca olvidó que la dignidad no se negocia. La condesa asintió con vehemencia. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había algo más en su rostro: determinación, propósito. Lo tendrás, lo juro por mi apellido, por la memoria de mi hermano, por todo lo sagrado. Y quiero, continuó Lucía con voz más firme, elevándose sobre el silencio, que ninguna otra mujer en este palacio vuelva a ser expulsada por amar, que ninguna criada sea tratada como invisible, que ningún hijo sea separado de su madre por vergüenza, que ninguna verdad sea enterrada por conveniencia. Las palabras eran una declaración, un manifiesto, un cambio que sacudía los cimientos de un sistema que había funcionado igual durante siglos. Algunos nobles se miraron incómodos, sabiendo que aquellas exigencias ponían en evidencia prácticas que habían sido aceptadas, incluso celebradas, durante generaciones. Un hombre joven vestido de azul marino se adelantó. «Apoyo las palabras de la señorita Lucía», declaró con voz potente que resonó en todo el salón. «Es hora de que esta familia, y todas las familias nobles, dejemos de esconder nuestras vergüenzas y empecemos a honrar a quienes amamos sin importar su posición, sin importar si llevan nuestro apellido o si nacieron en cunas de oro o de madera». Otros comenzaron a asentir con vigor. Una mujer mayor de cabello plateado agregó con voz quebrada: «Mi propia hermana fue expulsada hace años por razones similares. Nunca volví a verla. Murió sola y yo no tuve el valor de buscarla. Esta niña tiene más valentía que todos nosotros juntos, más honor que todas nuestras joyas y títulos combinados». El salón se transformó en un coro de voces que se sumaban al pedido de Lucía. Lo que había comenzado como un baile elegante, como una celebración de poder y riqueza, ahora era una asamblea donde se cuestionaban siglos de injusticia, donde las verdades enterradas salían a la luz como fantasmas reclamando justicia. La condesa levantó ambas manos pidiendo silencio. El gesto era autoritario, pero ya no arrogante. Era el gesto de quien ha aprendido algo valioso en medio del dolor. «Lucía», dijo mirándola directo a los ojos con una intensidad que no admitía mentiras, «no solo tendrás la lápida de tu madre, tendrás un lugar en esta familia, no como caridad, sino como derecho. Eres una Alcántara, y los Alcántara no abandonamos a los nuestros. No volveremos a cometer ese error». Pero Lucía negó suavemente con la cabeza. El gesto sorprendió a todos. «No quiero vivir en el palacio, tía». La declaración causó un murmullo de sorpresa que creció como una ola. «Quiero estudiar, quiero aprender a leer y escribir bien. Quiero conocer el mundo más allá de estos muros dorados. Y cuando sea mayor quiero ayudar a otras niñas como yo. Huérfanas que creen que no valen nada porque nadie las mira. Niñas invisibles que necesitan saber que su existencia tiene valor». La condesa sonrió a través de las lágrimas. Era la primera sonrisa genuina que había mostrado en toda la noche. «Entonces tendrás los mejores maestros de toda España, y cuando seas mayor, si así lo deseas, podrás crear un refugio para niñas sin hogar. Yo misma lo financiaré. Será el legado de tu madre, el legado de Elena Torres de Alcántara». Lucía finalmente permitió que una sonrisa pequeña iluminara su rostro. No era la sonrisa de quien ha ganado una fortuna, sino la de quien ha recuperado algo mucho más valioso: su dignidad y el honor de quien más amó. El aplauso regresó, esta vez acompañado de vítores y lágrimas de alegría. Los mismos nobles que habían reído con crueldad ahora aplaudían con respeto. Los mismos que la habían señalado como ladrona ahora la celebraban como heroína. La transformación era completa. Pero en medio de la celebración creciente, Lucía levantó nuevamente el anillo. La piedra azul brillaba bajo la luz de los candelabros como una estrella caída del cielo. «Este anillo», dijo en voz alta que cortó el aplauso, «no es mío, es de mi madre, y permanecerá con ella». La multitud cayó en silencio absoluto. Nadie esperaba esas palabras. El anillo valía una fortuna. Era la prueba de su linaje. Era su derecho. «Cuando coloquen su lápida», continuó Lucía con voz firme que no admitía debate, «quiero que entierren este anillo junto a ella, para que descanse sabiendo que su amor no fue olvidado, que su hija creció fuerte,
y que al final la verdad venció, que el amor venció. Amor vincit omnia, susurró alguien en el público repitiendo la inscripción del anillo. Amor vincit omnia, respondieron otros como un coro sagrado. La declaración cayó como un rayo de luz en la oscuridad. Varios nobles sollozaron abiertamente ante semejante gesto de amor filial. No era lógico, no era práctico, pero era profundamente humano, profundamente hermoso. El anciano cortesano se inclinó en una reverencia profunda que le dolió en las rodillas, pero que hizo con orgullo. Su madre estaría orgullosa, señorita Lucía, muy orgullosa. Elena Torres fue una gran mujer y usted es su digna hija. Lucía asintió con los ojos brillando de lágrimas y esperanza mezcladas. En ese momento ya no era una niña asustada. Era una joven que había enfrentado a un imperio de mentiras con la única arma que necesitaba, la verdad envuelta en amor, la memoria protegida con dignidad, el corazón que se niega a olvidar. La condesa la abrazó nuevamente, y esta vez Lucía devolvió el abrazo. No era un perdón completo. Las heridas tardarían años en sanar, pero era un comienzo, un puente frágil pero real entre el pasado doloroso y un futuro donde el nombre de Elena Torres brillaría con el honor que siempre mereció. Aquella noche, el Palacio de Sevilla fue testigo de algo que los libros de historia nunca registrarían, pero que cada corazón presente recordaría para siempre. La noche en que una huérfana sin nombre demostró que la verdadera nobleza no se hereda con apellidos ni se compra con oro. Se conquista con dignidad, se defiende con verdad, se preserva con un amor inquebrantable por quienes ya no están, pero viven eternamente en nuestra memoria. Los mismos candelabros que habían iluminado la burla ahora iluminaban la redención. Las mismas paredes que habían escuchado risas crueles ahora absorbían llanto de arrepentimiento. El mismo salón que había sido teatro de humillación se transformaba en templo de justicia. Y mientras los nobles comenzaban a retirarse en silencio, cada uno cargando el peso de lo que habían presenciado, Lucía permaneció de pie en el centro sosteniendo el anillo una última vez. Lo besó con ternura. Cerró los ojos y susurró palabras que solo su madre podía escuchar. Lo logré, mamá. Defendí tu nombre. Dije la verdad. Y nunca, nunca negocié mi dignidad. La dignidad no se negocia. Las palabras resonaban ahora no solo en su mente, sino en el corazón de cada persona presente. La historia de Lucía Torres de Alcántara nos recuerda que la dignidad no tiene precio y que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. En un mundo donde el apellido y la fortuna parecen definir el valor de una persona, ella nos enseñó que lo único que realmente importa es el amor que guardamos en el corazón y el coraje de defender lo que es justo. Muchas veces sentimos que nuestras voces no importan, que somos invisibles en un mundo de gigantes que gritan más fuerte. Sin embargo, lo cierto es que cada uno de nosotros guarda una verdad que merece ser escuchada. Dentro de cada corazón late una fuerza capaz de mover montañas cuando se alimenta con amor sincero y memoria fiel. Si alguna vez te han hecho sentir pequeño, insignificante, invisible o sin valor, recuerda a Lucía. No permitas que las burlas ni el desprecio de otros definan quién eres. La verdadera grandeza no está en los palacios de mármol ni en las joyas que brillan bajo candelabros de cristal. Está en la capacidad de amar profundamente, de honrar a quienes amamos incluso después de su partida y de defender nuestra dignidad incluso cuando todos nos dan la espalda. Y lo más importante, nunca es tarde para reclamar tu verdad. La dignidad no se compra con oro, el respeto se conquista con acciones, y la esperanza siempre renace cuando menos lo esperamos. Hoy, mañana o dentro de años tu momento llegará, y cuando llegue, que el ejemplo de esta niña valiente te recuerde que no estás solo y que tu historia también merece ser contada con voz firme y corazón abierto. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia que toca el alma y nos recuerda lo que realmente importa en la vida. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más.
Fue cuando Lucía reveló la inscripción del anillo. Fue el momento en que la condesa pidió perdón de rodillas. ¿O fue cuando decidió enterrar el anillo con su madre? Queremos saber qué resonó más profundo en tu corazón. Y antes de irte, mira la historia que te dejo aquí a la izquierda. Estoy seguro de que también te emocionará y te hará reflexionar sobre el poder de la esperanza y la justicia.